Y hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Culturalis. Este día les presentaremos los 10 libros más vendidos de la historia, algo que nos puede ser de mucha utilidad en estos momentos donde nos dicen que los días a seguir en casa pues se extenderán aún un poco más. Entonces sean bienvenidos a este video y comenzamos. Antes de entrar en materia debemos definir primeramente qué es un bestseller. Y no podría ser de otra manera que, como su propio nombre lo dice, un superventas. Esta es una expresión inglesa que además es reconocida por el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, que lo define como una obra literaria o musical que resulta muy exitoso a nivel comercial. Aunque en la actualidad también estos superventas los vemos ahora en videojuegos, pues dicho de otra manera, un libro o un álbum musical se convierten en un bestseller cuando alcanza un alto nivel de ventas. Muchos pensarían que como criterio principal para considerarse un bestseller es que se han vendido miles o millones de libros a nivel mundial. Lo cierto es que la noción es amplia y abstracta y suele ser usada como una estrategia de marketing con fines de promoción generalmente, por lo que un libro puede salir al mercado ya con la leyenda impresa en su portada de bestseller, sabiendo que la gente al mirar dicha leyenda en la impresión de la portada podría asumir que pues es la mejor opción que tiene para comprar y específicamente ese libro. Ahora bien, la primera constancia que existe del término bestseller con el cual se hizo referencia a un superventas nos hace remontarnos hasta 1889 en una publicación del diario The Kansas Times and Star, donde dicha publicación hacía una mención a los libros más vendidos. Después, a partir del 9 de abril de 1942, fue cuando el término se comenzó a popularizar debido a otra publicación, también en un diario, en este caso de New York Times, el cual publicó un suplemento al que llamó The New York Times Best Seller List, en el cual de forma semanal publicaba una lista de los libros más vendidos y más importantes en aquella época. Por lo cual, desde ese momento, la lista pasó a ser todo un referente en el mundo editorial y aún al día de hoy se sigue considerando como un termómetro válido para medir el éxito de un libro. Finalmente, los miles o millones de unidades vendidas constituyen el principal respaldo de un bestseller. Sin embargo, toda esta fama no necesariamente está relacionada siempre a la mejor calidad de la obra o con buenas críticas, ya que esto puede deberse simplemente, como lo mencionamos hace un momento, a una estrategia de marketing o a que el autor es muy famoso, a que el lanzamiento del libro tuvo una buena estrategia de posicionamiento de venta o pues siendo positivos a que en verdad pues es una excelente obra. En otras palabras, no basta con oír el término de bestseller para hacer o conocer la calidad de una obra. Del mismo modo que con una que no haya vendido ni un solo ejemplar, pues cada persona debería acercarse a ella y emitir su propio juicio, que puede resultar opuesto al de otra persona sin que esto suponga un problema, ¿no? Quizás el único aspecto negativo de los bestsellers es que es el hecho de que gran parte del público las considere la mejor opción y que de esta forma esté ignorando todas aquellas creaciones que no hayan vendido tantos libros y que realmente sean obras de una excelente calidad. Y bien amigos, demos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, quien nos ayudará con este top. Adelante, Su. En el puesto número 10 tenemos El León, la Bruja y el Armario. Este contó con 85 millones de libros vendidos. Es más conocido como Las Crónicas de Narnia y es una novela fantástica de tinta infantil publicada por C.S. Lewis en 1950. En el puesto número 9 tenemos El Hobbit, con más de 100 millones de libros vendidos. Es una novela fantástica del filólogo y escritor británico J.R.R. Tolkien. Esta fue escrita por partes desde finales de los años de 1920 hasta principios de los años de 1930. Y en un principio
tan solo tenía el objetivo de divertir a los hijos pequeños de Tolkien. No obstante, el manuscrito de la obra, aún sin acabar, fue prestado por el escritor a varias personas y finalmente acabó en manos de la editorial George Allen and Unwin. Dispuesta a publicarla, los editores pidieron a Tolkien que finalizara la obra, y El Hobbit fue publicada por fin el 21 de septiembre de 1937 en el Reino Unido. En el siguiente puesto, que es el número 8, tenemos Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Este cuenta con más de 100 millones de libros vendidos y comúnmente se le conoce como Alicia en el País de las Maravillas. Es una novela de fantasía escrita por el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Charles Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll. Publicado en 1865, el libro juega con la lógica, dando a la novela gran popularidad tanto en niños como en adultos. Está considerada una de las mejores novelas del género del sinsentido. Su narrativa y escritura, junto con sus personajes, han sido una gran influencia tanto en la cultura popular como en la literatura, sobre todo en el género fantástico. En el séptimo puesto tenemos El Principito, con 140 millones de libros vendidos. Esta es una novela corta y la obra más famosa del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo Antoine. La historia tiene una temática filosófica donde se incluye criterios sociales dirigidas a la extrañeza con la que los adultos ven las cosas. Esta crítica a las cosas importantes y al mundo de los adultos van apareciendo en el libro a lo largo de la narración. En el puesto número 6 tenemos nuevamente al escritor británico J.R.R. Tolkien, y esta vez con El Señor de los Anillos, que logró vender 150 millones de libros. Esta es una novela de fantasía épica que narra el viaje del protagonista principal, Frodo Bolsón, hobbit de la comarca, para destruir el anillo único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el Señor Oscuro Sauron. En el puesto número 5 tenemos Historias de dos ciudades, con más de 200 millones de libros vendidos. Historia de dos ciudades es una novela del escritor británico Charles Dickens. En esta novela histórica se narra la vida en el siglo XVIII, en la época de la Revolución Francesa. En el puesto número 4 tenemos a Harry Potter con 400 millones de copias. Este libro llega a la cuarta posición como una saga de novelas fantásticas escrita por la autora británica J.K. Rowling, en la que se describe las aventuras del joven aprendiz de mago, Harry y sus amigos, Hermione y Ron, durante los 7 años que pasa en el colegio de Hogwarts de magia y hechicería. En el puesto número 3 tenemos a Don Quijote de la Mancha, con 500 millones de libros vendidos. Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605. Es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. Como dato curioso, podemos saber que en el año de 1615 apareció su continuación con el título de segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, esta fue revocada. En el puesto número 2 tenemos dos libros que por su volumen de ventas o copias se encuentran peleando esta posición. El primero es Las citas del presidente Mao Zedong, o también conocido como el libro rojo de Mao o el pequeño libro rojo. Se estima que existen 820 a 900 millones de copias de este
publicado desde abril de 1964 por el gobierno de la República Popular China. En él se recogen citas y discursos pronunciados por el presidente Mao Zedong de aquel momento. Su rival es el Corán, el texto sagrado del Islam, que desde su publicación en el siglo VI se ha impreso unos 800 millones de veces. Es de esperar que en los próximos años supere en el ranking al libro de Mao. Y llegamos al final de este recuento de los 10 libros más vendidos, y en el puesto número 1 tenemos la Biblia. Esta se estima que en sus diferentes ediciones e idiomas de este texto considerado sagrado, y que además ostenta el ser la primera obra impresa en la imprenta de Gutenberg, asciende de 3.900 a 6.000 millones de copias. La Biblia es un compendio de 66 libros canónicos y 73 considerando los 7 llamados apócrifos. Algunas menciones honoríficas: el Libro del Mormón con 150 millones de copias, o Biblia de los Santos de los Últimos Días. Y no quedó ninguno, 10 negritos, de Agatha Christie con 100 millones de libros vendidos. El Alquimista de Paulo Coelho con 65 millones de copias. El Código da Vinci de Dan Brown con 57 millones de copias. La saga de Crepúsculo de Stephenie Meyer con 43 millones de copias. Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell con 33 millones de copias. Piense y hágase rico de Napoleon Hill con 30 millones de copias. Y finalmente el diario de Ana Frank con 27 millones de copias. Finalmente, no solo por leer en las portadas o escuchar en los medios de comunicación el término bestseller en un libro significa que lo sea. De la misma forma, el hecho de que un libro no haya vendido un solo ejemplar significa que es malo. Es tarea de cada uno de nosotros valorar ese término brindando un juicio que será el correcto para él y que dependerá de los gustos y de las expectativas de cada quien, pero que al final no deba suponer un problema, una imposición mercadológica o un ir con la corriente solo para estar en tendencia. Y aquí es donde encontramos el que quizás sea el punto negativo de etiquetar a un libro como bestseller, y es el hecho de que la gente sesgará su decisión por estos considerándolos como la mejor compra, en contra de la posición de aquellos que quizá no cuenten con esa leyenda de haber vendido tantos ejemplares. Al final, la mejor venta es la que al concluir la obra pues nos deja ese sabor y nos hace darnos cuenta que no queremos que termine. Y es así, amigos, como llegamos al final de este video. Esperamos que les haya gustado. Agradezco mucho la compañía de nuestra invitada Su, quien nos ayudó con este top. No olviden suscribirse, darle a like, manito arriba si les gustó, y si les es útil, compártanlo con sus compañeros, amigos, familiares y todos. Así es, así que en esta cuarentena, por favor, compartan este video para que, bueno, si tenemos tiempo para poder leer algo, no hay que dejarlo pasar. Y finalmente, si es de su interés, pueden dejarnos en los comentarios si quieren que hagamos un video específico de cada uno de estos libros o de los autores. De cualquier forma, también les tenemos preparados en nuestros siguientes videos la continuación de cuáles son los libros más influyentes en la historia de la humanidad y quiénes son los autores más prolíficos también. Así que no se despeguen de este canal Culturalis por el gusto de saber, y hasta luego. Adiós.